El Wellesley College es una de las escasas universidades exclusivamente femeninas que en el mundo quedan, una reliquia apreciable. Se trata de un lugar idílico dominado por el hermoso lago Waban y el otoño perenne de sus inmensos árboles cambiantes, poblados de ardillas. Aunque hay algunos profesores varones, por el campus no se ven más que mujeres, la mayoría muy jóvenes y de familias conservadoras y adineradas. Allí existe la vana ilusión de que Vladimir Nabokov debió de inspirarse algo en aquellas multitudes de cuasi adolescentes para su más famosa creación literaria, Lolita. Amigos radioescuchas, bienvenidos a otra edición de Texto Sentido, la cual estará dedicada al escritor Vladimir Nabokov. Al parecer, Nabokov nunca tuvo una vocación muy fuerte por la enseñanza, es decir, se tomaba demasiadas molestias y sufrimientos para dar sus clases, las cuales redactaba y leía pausadamente con el texto sobre un atril y como para sus adentros. En lo referente a El Ulises de Joyce, La Metamorfosis de Kafka, Ana Karenina o Jekyll y Hyde, sus clases versaban principal y respectivamente sobre el plano exacto de la ciudad de Dublín, el exacto tipo de insecto en que se transformó Gregor Samsa, la exacta disposición de los vagones del tren nocturno Moscú-San Petersburgo hacia 1870 y la visualización exacta de la fachada y el interior de la mansión del Dr. Jekyll. Según aquel profesor, la única manera de hallar placer en la lectura de esas novelas pasaba por tener una idea muy precisa de tales cosas. Con tal fama, era curioso que las palabras placer, dicha o éxtasis aparecieran tan frecuentemente en su boca. Confesaba que escribía por dos razones, por placer, dicha o éxtasis, y para quitarse de encima el libro que estuviera escribiendo. Una vez empezado, decía, el único modo de deshacerse de él era terminarlo. En una ocasión, sin embargo, estuvo tentado de recurrir a un método más rápido e irreversible. Un día de 1950, su mujer, Vera, logró detenerlo cuando iba camino del jardín de la casa para quemar los primeros capítulos de Lolita, agobiado por las dudas y las dificultades técnicas. Y luego de terminarlo, tras mucho trabajo, todavía consiguió fuerzas para traducirlo personalmente al ruso, su lengua natal, a sabiendas de que no podría leerse en su país de origen durante más años de los que él viviría. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Éralo, sencillamente por la mañana, 1,48 m de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos era siempre Lolita. Lolita es la trágica historia de una fidelidad. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, mi pecado, mi alma. La primera invocación del narrador Humbert Humbert, quien en su oscura infancia europea se enamoró impúdica y frenéticamente de una niña de su edad llamada Annabel, muerta de tifus 4 meses después de su primera y última agonía estival. Nos queríamos con un amor prematuro, con la violencia que a menudo destruye vidas adultas. Desde entonces, Humbert niño, Humbert adolescente y Humbert adulto
solo ha deseado niñas, o anínfulas, según el término acuñado por él, sin particular interés en despejar la duda de si su amor infantil fue la primera manifestación de algo inherente a su personalidad o si su biografía quedó para siempre fijada en aquella inicial imagen de su adoración. Las ninfulas existen entre los 9 y los 14 años, pero no todas las niñas lo son, por fortuna para Humbert. Tras la publicación de Lolita en 1945, Nabokov tuvo que hartarse de decir que no solo no le gustaban en absoluto las niñas de la edad de su personaje, sino que ni siquiera conocía a ninguna niña. Tampoco conocía bien a los Estados Unidos, por lo que el suyo era inventado y difícilmente podía haber una intención ridiculizadora de ese país en que vivía. Lolita le traería escándalo, fama, dinero y estudios de su obra, además de ser el libro que le costó más trabajo. 50 años después, esta novela tan artificial ha creado una nueva palabra internacional, Lolita, y ha inventado una nueva América, la de moteles y carreteras, de la que aún se nutre buena parte de la narrativa americana contemporánea. Es una de las obras con el lenguaje más rico y preciso de la literatura de este siglo y, en contra de las acusaciones iniciales de pornografía que hubo de padecer, es quizás la novela más melancólica, elegante y lírica que existe. En cuanto a los dos films importantes que se han hecho basados en esta maravillosa obra, el de Stanley Kubrick en 1962 y el más reciente de Adrian Lyne, podemos decir que son dos maneras diferentes de ver una misma idea. Lyne añade una escena inicial donde presenciamos la pérdida del primer amor del joven Humbert, y este argumento histórico servirá para precipitar al personaje en su tragedia. En el caso de Kubrick, esta escena no existe, lo cual confiere al personaje un carácter más cínico y cruel. Todo lo contrario a lo que logra Lyne con su película en El espectador, que es hacerle sentir cierta compasión por un personaje que tiene una gran carga de melancolía y una marcada debilidad moral, convirtiéndolo en víctima en lugar de victimario. Qué encantador era llevarle el café a Lo, para negárselo hasta que hubiera cumplido con sus deberes matinales. Qué concienzudo amigo, qué padre apasionado, qué excelente pediatra era yo, siempre cuidadoso de todas las necesidades del cuerpo bronceado de mi pequeña. Mi único reparo contra la naturaleza era que no podía volver al revés a Lolita y aplicar mis labios voraces a su corazón desconocido, a su hígado nacarado, a las esponjas de sus pulmones, a sus graciosos riñones gemelos. Durante algunas tardes, especialmente tropicales, en la pegajosa proximidad de la siesta, me gustaba sentir la frescura del sillón de cuero contra mi maciza desnudez, mientras la observaba sentada en mi regazo. No era sino una típica chiquilla que se hurgaba la nariz, concentrada en el suplemento de historietas de un diario, tan indiferente a mi éxtasis como si hubiera sido algo sobre lo cual se había sentado sin querer, un zapato, una muñeca, y demasiado indolente para quitarlo del asiento. La otra diferencia importante es que la Lolita de Lyne está interpretada por una joven actriz que se asemeja un poco más en edad al personaje creado por Nabokov, lo cual nos acerca más a la trama original de la novela, que es la obsesión sexual de un hombre de mediana edad por una niña de tan solo 12 años que llega con mucho adelanto a la pubertad, no por cronología, sino por experiencias sexuales inducidas.
El personaje es interpretado de forma convincente, encarnado en una mujer niña, infantil y caprichosa, dotada de una desconcertante inocencia, lo cual nos lleva al escalofriante cuestionamiento de qué pudiera haber hecho Kubrick con una actriz como esta. Nabokov nunca se recuperó no tanto de su tierra natal cuanto del escenario de su niñez, y aunque estaba seguro de que jamás regresaría a Rusia, de vez en cuando acariciaba la idea de hacerse con un pasaporte falso y visitar como turista americano la antigua propiedad rural de su familia, convertida en escuela por los soviéticos, o su casa en San Petersburgo. Pero en el fondo, como todo exiliado, sabía que el regreso nada le daría, y en cambio le dañaría alterándolos sus inmóviles recuerdos. Debió ser contenido en sus relaciones familiares, como si incluso en Rusia, antes de la dispersión y el exilio, no hubiera sido capaz de mantener mucho trato con sus 2 hermanos y sus 2 hermanas. Del más cercano en edad, Sergei, al que llevaba 11 meses, apenas si tenía recuerdos infantiles y contaba con sobriedad excesiva su muerte en 1945 en Hamburgo, en un campo de concentración nazi al que había sido trasladado bajo la acusación de ser un espía británico y en el que pereció de inanición. Con algo más de estremecimiento hablaba de su padre, asesinado por 2 fascistas a la salida de una conferencia pública en Berlín en 1922. Aunque atentaban contra el conferenciante, el padre de Nabokov se interpuso, derribó a uno de ellos y cayó abatido por las balas del otro. Cerró los ojos y abrió la boca, reclinada sobre el almohadón, con un pie apoyado en el suelo, dentro de su zapatilla. El piso de madera estaba inclinado. Una bolita de acero había rodado hacia la cocina. Ya sabía cuánto quería saber. No tenía la intención de torturar a mi amada. En algún lugar, más allá de la casucha de Bill, una voz radiotelefónica festejaba el trabajo terminado cantando acerca del destino y la pasión. Y allí estaba Miló, con su belleza estropeada, sus manos adultas y venosas, sus brazos de piel de gallina, sus orejas chatas, sus axilas desgreñadas. Allí estaba mi Lolita, definitivamente gastada a los 17 años, con esa criatura que ya soñaba en su vientre cómo llegar a ser un gran borracho y con retirarse hacia el 2020, Anno Domini. La miré y supe con tanta certeza como que me he de morir que la quería más que a nada en este mundo. Si bien es cierto que no logró celebridad mundial hasta los 56 años con la absurdamente escandalosa publicación de Lolita, Nabokov estuvo siempre persuadido de su talento. Al disculparse por su torpeza oral, aprovechó para dictaminar: pienso como un genio, escribo como un autor y hablo como un niño. Le molestaba enormemente que le atribuyeran influencias, fueran de Joyce, Kafka o Proust, pero sobre todo de Dostoyevsky, al que detestaba, considerándolo un sensacionalista barato, torpe y vulgar. En realidad, detestaba a casi todos los escritores: Mann y Faulkner, Conrad y Lorca, Lawrence y Pound, Camus y Sartre, Balzac y Foster. Toleraba a Henry James, a Conan Doyle y a H.G. Wells. Le irritaba a la gente que encomiaba lo sencillo y sincero,
o que creía que la bondad del arte dependía de su sencillez y sinceridad. Para él, todo era artificio, incluidas las emociones más auténticas y sentidas, a las que no fue ajeno. Padecía de insomnio desde la niñez, fue mujeriego en su juventud y fidelísimo en su madurez. Casi todos sus libros están dedicados a su mujer, Vera, y en conjunto quizá hay que verlo como un solitario. El mayor placer, la mayor dicha, los mayores éxtasis los experimentó a solas, cazando mariposas, fraguando problemas de ajedrez, traduciendo a Pushkin y escribiendo sus libros. Murió el 2 de julio de 1977 en Montreux, a la edad de 78 años y sin haber regresado a Rusia. Se debe a la mitología griega la existencia de las ninfas, especie de divinidades femeninas de la naturaleza de condición núbil que constituían las presas eróticas predilectas de los lascivos sátiros. De igual manera, podríamos afirmar que Lolita reproduce el rol de princesa cautiva de los cuentos infantiles, víctima de un ogro que la retiene para la satisfacción de sus deseos. Solo que en este caso, el destino de los amantes desembocará finalmente en la sordidez, con el demonio de los celos y la cárcel para uno de ellos, y la gris frustración de lo cotidiano para la otra. Lolita es una poderosa demostración de que el arte puede pactar con la patología. Con ella, Nabokov nos muestra el vigor estético de un arte motivado por la bajeza, porque para reconocer a una ninfula se requieren idénticas dosis de sensibilidad y demencia. Con Lolita, Nabokov traza un personaje tan emblemático como Hamlet, Fausto o Emma Bovary, el mito terrible de una niña caprichosa, de calcetines sucios y una inolvidable cicatriz en el tobillo, con una mezcla de madurez a destiempo e inocencia vulnerada que la convierten en una vampiresa accidental. Esta es una historia que llega a la mayoría de los lectores precedida por el escándalo. Graham Greene afirmó que si la novela era un delito, estaba dispuesto a ir a la cárcel por ella. El pueblo de Lolita en Texas discutió en su momento la posibilidad de cambiar su nombre por el de Jackson. Groucho Marx comentó que leería el libro 6 años después de su primera publicación, es decir, cuando Lolita cumpliera los 18 años. Pero quienes persiguen a la novela, estimulados por el morbo, se decepcionan al no encontrar en ella escenas explícitas o alardes anatómicos. Y es que Nabokov nos demuestra su genio al alcanzar un alto nivel de erotismo sin recurrir a las obvias y monótonas palabras de 4 letras. El modelo asimétrico entre una jovencita de escasa adolescencia y un hombre maduro se corresponde de manera similar con otras relaciones como las de Dante y Beatriz, Petrarca y Laura, Goethe y Mignon, y como la de Edgar Allan Poe y Virginia Clemm, con la que se casaría en secreto cuando ella tenía solo 13 años. De igual forma, pudiéramos también añadir al reverendo Charles Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll, quien retrató de forma amorosa y sugestiva a su amiguita Alicia Liddell, quien le serviría de musa para su historia Alicia en el País de las Maravillas, y a la cual superaba en 20 años de edad. Y bástenos señalar, para no alargar la lista, el antecedente de Claudine, la protagonista de varias novelas de Colette, colegiala atrevida y bisexual que no vaciló en compartir su lecho indistintamente con amigos y familiares. Desde el punto de vista jurídico, Lolita es un crimen. Desde el punto de vista literario, es la más conmovedora historia de amor. En otras palabras, es una prueba contundente de que lo cruel y lo sublime pueden ser términos contiguos.
Lo más terrible es que con el paso de los años, las niñas crecen y dejan, por lo tanto, de ser niñas, por lo que el ninfoléptico suele vivir condenado a la tragedia de ser por siempre un serial lover. Humbert es amo y esclavo del objeto de su deseo. Representa un personaje trágico que se va degradando a medida que desciende a los infiernos, mientras que su amada, Lolita, es presentada como una belleza irresponsable, que poco a poco se va haciendo cada vez más interesada y calculadora, hasta que logra romper la relación de dependencia y recupera su autonomía, aunque con pésimos resultados. Lolita es en gran parte una road novel, una novela de hoteles y carreteras, una historia de desarraigo, de clandestinidad, de fuga. Humbert huye con su hijastra del control de la sociedad y de sus instituciones vigilantes, pero al mismo tiempo, de manera casi inconsciente, trata de huir también de sí mismo hacia un lugar que no está en ninguna parte. La sentencia ya ha sido advertida por la propia Lolita en algún lugar de la novela, cuando nos dice: la vida de la familia más mísera es preferible a esta parodia de incesto. Ya para terminar, escucharán al propio Vladimir Nabokov en la lectura de un fragmento de un poema que forma parte de esta maravillosa novela, Lolita. Trabajamos para ustedes en esta oportunidad en los controles Naudi García, frente a los micrófonos Susana Medina, Pedro Castillo, Elena López Meneses, Nines Pérez Luna y Rigoberto Rodríguez, quien tuvo a su cargo la producción de este programa. Hasta siempre. Let me now read my last poem of tonight, which is a short thing written by Humbert, one of our favorite characters, and it comes from the novel Lolita, and it was written after Lolita's disappearance. Wanted, wanted, Dolores Hayes, hair brown, lips scarlet, age 5,300 days, profession none or starlet. Where are you hiding, Dolores Hayes? Why are you hiding, darling? I talk in a daze, I walk in a maze. I cannot get out, said the starling. Where are you riding, Dolores Hayes? What make is the magic carpet? Is a cream cougar the present craze? And where are you parked, my carpet? Wanted, wanted, Dolores Hayes. Her dream grey gaze never flinches. 90 pounds is all she weighs, with a height of 60 inches. My car is limping, Lolita Hayes. The last long lap is the hardest, and I shall be dumped where the weed decays, and the rest is rust and stardust.